Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Ya estamos en el quinto episodio de Matriz Productiva. Hoy vamos a traer un tema a la mesa muy interesante que de alguna manera tiene que ver también o contribuye al desarrollo productivo y a la matriz, que es el tema de salud, el tema de la industria de la salud como servicio, también la salud como investigación. Así que para eso tenemos un invitado que está muy vinculado a la salud y a la industria y bueno, Quique, si querés, te dejo para que lo presentes. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, gracias Juanpi. Bueno, hoy nos acompaña un invitado muy interesante, con mucha trayectoria y mucha experiencia, a quien yo aprecio mucho, lo considero un amigo. Nos va a contar respecto de la salud para el desarrollo, nos va a hablar de la industria de la salud como generadora de empleo y de valor, y también con una cuestión muy importante que es la mirada de la salud como servicio, con una perspectiva más solidaria. Así que bienvenido a Matriz Productiva, Jorge Deal. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Jorge, me gustaría empezar y que nos cuentes un poco de tu trayectoria inicial y de cómo te fue llevando o acercando a la medicina y a tu vocación. Bueno, tendría que empezar un poquito más atrás, porque tiene mucho que ver con la historia de mi familia y particularmente con la historia de mi padre. Entonces, si me permiten un minuto, Sí, por supuesto. Todo el vamos tiempo que quieras. a ir un poquito para atrás. Mi papá era hijo de inmigrantes libaneses, que nació en un paraje rural del sur de Entre Ríos. Creo que vos conociste la zona. Correcto. Era el séptimo de 8 hermanos, de una clase socioeconómica muy baja. Su madre murió cuando él tenía 5 años y bueno, había que salir a trabajar. Así que agarró una canastita y vendió peines, pañuelos y jabones durante muchos años por los caminos de tierra entrerrianos. Y en ese contexto pudo ir a hacer el primario a la casa de una hermana que vivía en Gualeguay, la ciudad satélite más importante, y después a la casa de otra hermana fue a hacer el secundario en Buenos Aires, la gran ciudad. Y la maestra de primer grado le escribió una notita en la libreta que decía: si continúa así, será el orgullo de su familia y quizá de su patria. Mira, Y después siguió haciendo de mozo y vendiendo corbatas por la calle y pudo acceder a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Pero claro, la Facultad de Medicina en ese momento era paga. Entonces tenía que... ¿qué año sería, Jorge, esto Esto aproximadamente? sería, él se recibe de médico en 1948. Esto habrá sido en el 43 aproximadamente. 42, 43. Había que tener un certificado de que uno no tenía ingresos para poder Claro. recibir una beca. Y hace cerca de un año, a través de una historiadora amiga, conseguí el certificado de pobreza de mi papá, que le pedí a la facultad para poder acceder a esa beca. Es un certificado que se renovaba año a año, ¿no? En donde tenía que haber además testigos, ¿no?, que firmaban y daban cuenta de esa situación. Y en ese contexto también fue medalla de oro de la Facultad de Medicina de la UBA, practicante del Hospital de Clínicas de aquel momento, que era la cuna de leones, donde iban solo los 10 mejores promedios de la facultad. Y bueno, y después, con muchísimo trabajo, esfuerzo, hice una carrera profesional muy importante en la cirugía. Terminó desarrollando la cirugía cardiovascular argentina, formándose en Cleveland, muy cercano a Favaloro, y después hizo una carrera más institucional. Y bueno, nosotros un poco heredamos ese ADN y es un poco el hilo conductor de lo que hacemos hoy en día, ¿no? Tiene mucho que ver con esas raíces, por eso me parece importante contarlo. Así que de ahí viene un poco Impresionante. ¿Y esto de la cómo, vocación. claro, muy marcada por tu padre, cómo fue para vos tener que seguir ese legado? Para vos y tus hermanos. Contanos si querés cómo... Mirá, una mochila pesada, porque en estas circunstancias eh, el mandato familiar pesa. Y bueno, si vos me preguntás, viéndolo retrospectivamente, sí que fue un mandato familiar, lo tengo clarísimo.
que fue pesado durante los primeros años. Te diría, no de la carrera, porque durante la carrera tenía un foco muy claro en lo académico, pero sí después en la parte del desarrollo profesional, ¿no? Cuando uno termina la carrera de médico, básicamente no es capaz de atender a un paciente y empieza una etapa de formación de posgrado intensa y mucho más intensa que la de la carrera, que la residencia, en donde uno realmente se transforma en médico, ¿no? Y bueno, al principio costó mucho y después de 2 o 3 años fui encontrando la manera de disfrutar con la medicina y disfrutar y sentir una gratificación muy profunda cuando uno puede curar un paciente. Eso es algo mágico, eso es algo que no te lo da ninguna profesión, esa cercanía a las personas, no solamente en lo que tiene que ver con el cuerpo, sino con la parte espiritual, con el alma, con la capacidad de entrar al círculo más íntimo de la familia, de guardar esos secretos, de vivir y compartir la muerte, compartir el nacimiento, compartir las alegrías y la tristeza profunda. Creo que hay pocas profesiones en la vida que permiten esa cercanía, ese contacto tan íntimo con el otro como la medicina, ¿no? Como la medicina asistencial, ¿eh? Porque uno puede hacer medicina desde atrás de un escritorio, puede hacer medicina haciendo investigación, pero la medicina asistencial, en donde uno trabaja con los pacientes y con las familias y trata de acompañar la enfermedad. Algunas veces los médicos curamos, pero sí lo que tenemos que hacer siempre es acompañar. Acompañar es como lo más importante. Así que bueno, eso fue un poco el transcurso de mi formación médica de posgrado, que fue extraordinaria, que disfruté muchísimo, a pesar de que al principio me costó mucho, porque como decía antes, uno no termina la carrera con las herramientas reales para ejercer la medicina. Pero bueno, en ese contexto también pude conectarme más con la medicina del interior, ¿no? De lo que pasaba en el interior del país. Siempre me gustó mucho recorrer el interior del interior y conocer, ¿no? Yo siempre pienso que si uno quiere modificar en algo la realidad que lo rodea, lo primero, como la base, la pirámide, lo elemental es conocer la realidad en profundidad. Si no conoces la realidad en profundidad, no vas a mejorar nada. Entonces me interesé mucho por conocer un poco la realidad del interior del país, y fue así como recorrimos muchos kilómetros y empezamos a tener algunas experiencias casuales en la Puna Catamarqueña, en Jujuy, en Salta y demás, que después dieron pie a esto que vos contabas de lo que es la medicina humanitaria o la medicina, si querés, yo diría en su estado más puro, ¿no? En la que tiene más que ver con el juramento hipocrático. Sí, vamos a preguntarte por cuerpo y alma y un poquito cómo fue armándose eso y cómo llegaste ahí. Te escucho y veo una persona, digamos, que tiene como un montón de facetas. Estás hablando de temas espirituales, de temas médicos, temas de económicos. Estás pensando el país en términos del desarrollo o del bienestar de la ciudadanía. Nosotros lo abordamos del lado del desarrollo económico. Eh, si querés, ¿cómo se hace para que convivan todos estos Jorge que van de la mano? Un poco, obviamente es la misma persona, pero el día tiene 24 horas y tenés que atender también la parte privada, los negocios, la familia. Claro, ahí cómo convive el médico y el empresario, ¿no? Digo, que entiendo eso que vos decís cuando le metes la humanidad, que el médico tiene mucho eso, ¿no? Del rostro humano, de mirar al otro y ponerse en el otro. Y el empresario también, el buen empresario también, pero a veces los negocios son los negocios y los números tienen que cerrar. Y por ahí a veces tu parte más humana del lado profesional como médico puede ir para un lado y la empresaria para otro, o no. Digo, ¿cómo haces para Mira, congeniar esas dos cosas? yo creo que a mí siempre me gusta volver al hilo conductor, que es un poco el ADN que conté hace un ratito, y que tiene que ver mucho con el propósito. Y esto de vuelta, vuelvo a lo que nos enseñaron en la familia, en definitiva, ¿no? Que la medicina tiene un propósito principalmente social y de búsqueda de la excelencia. Como te decía antes, mi papá no pasó hambre literalmente muchas veces. A mí me decía, yo no tenía para comprar un pedazo de pan.
y fue medalla de oro del colegio secundario y de la Facultad de Medicina. En un momento en donde la medicina argentina era de una relevancia internacional importantísima. Entonces, me parece que el propósito es una herramienta directriz, ¿no? Es muy difícil ver la medicina como un negocio. O sea, yo creo que eso tiene que ser un instrumento. El sustento económico es un instrumento para desarrollar la medicina al más alto nivel, con el nivel de excelencia que yo lo resumo de esta manera, ¿no? Como el que a uno le gustaría recibir o como el que te gustaría brindarle a tu papá o a tu hermano o a tu hijo. Eso es un poco lo que sintetiza así lo que significa la calidad o la excelencia médica. Cuando Claro. uno habla de este tipo de cuestiones, yo lo sintetizo de esa manera, que tiene mucho que ver, por supuesto, con una condición profesional de alto nivel, y ahí el desarrollo de los profesionales médicos para el ejercicio de la medicina es muy importante. Pero no solamente eso, hay una parte que es tan importante como el desarrollo intelectual y profesional y el estudio y la experiencia, que tiene que ver con el costado humano, que tiene que ver con cómo nos somos capaces de relacionarnos con el que le está pasando mal. Cuando uno hace medicina está atendiendo gente que en general le está pasando mal. Nadie va al médico porque le divierte. Y cuando uno va al médico, o cuando se tiene que internar, o cuando se tiene que operar, o cuando pasa por la terapia intensiva, o cuando pasa por la unidad de neonatología, está pasando por una crisis vital. Ese paciente, esa persona y su familia. Entonces, yo creo que ahí está un poco la llave, está un poco el secreto. Voy un poco a tratar de contestar la pregunta que me hacías de cómo se lleva adelante la multiplicidad de facetas, si querés, y yo creo que tiene que ver con la capacidad de integrar. Veamos, uno no puede tener muchas caras en la vida, sí puede tener como facetas distintas por roles diferentes, pero bueno, vos sabés bien que mi familia tiene, no solamente yo, sino mi mujer tiene una mirada social muy, muy fuerte, entonces eso está presente cotidianamente en la familia. El resto de mi familia lo mismo, y la mirada, si querés, de alguna manera, de las instituciones médicas que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar adelante, tiene un poco esa impronta, ¿no? Que tiene que ver con el propósito y con tratar de ponerse en el lugar de las otras personas a las cuales tratamos de dar el mejor servicio posible. Excelente, la verdad que sí, súper admirable cómo llevan adelante las cuestiones en simultáneo, y también Catalina Hornos, que tiene Haciendo Camino, que también es una fundación con la cual no vamos a profundizar hoy, pero la vamos a mencionar. Yo te quería preguntar por Cuerpo y Alma, cómo se fue gestando esa fundación, cómo está hoy en día, y también te voy a pedir que lleves tu mirada a lo que sería el desarrollo económico o el desarrollo, si querés, del noroeste argentino, que obviamente es donde ustedes están trabajando con foco ahí, y tratar de entender por qué la situación es tan dispar con respecto al resto a un montón de centros urbanos o a otras provincias argentinas. Yo creo que hay que mirar un poco la película, porque cuando miras la foto es muy mala, y eso se traduce en cualquiera de los indicadores sociales que quieran buscar: mortalidad infantil, mortalidad materna, pobreza, indigencia, necesidades básicas insatisfechas, el que ustedes quieran. Siempre es en general peor en las provincias del norte del país. Pero por supuesto que no, las provincias del norte no son una excepción. Cuando vos mirás los conurbanos, los grandes conurbanos de Argentina, pasa algo parecido, de manera que, si querés, la condición diferencial que tienen estas provincias del norte tiene mucho más que ver con la dificultad en el acceso. ¿Por qué? Porque si vos vivís en lugares aislados como el impenetrable chaqueño, para salir recién al asfalto tenés que hacer 250 kilómetros, claro. Entonces ya quedas muy condicionado por la falta de acceso. De vuelta, esto es una película, es una situación de
de pobreza estructural de décadas. Nosotros lidiamos con el tipo de pobreza de gente que come salteado, que no existe, o es muy raro la gente que come 2 veces por día, en donde la pobreza juega un rol central en la salud, juega un rol central en la educación. A las madres les cuesta mucho mandar a los chicos al colegio porque a veces no alcanza para el transporte. Van mucho al colegio para comer. Entonces, si ustedes ven la matrícula en Argentina, ha alcanzado niveles aceptables, pero cuando vemos la evolución de los estándares en el aprendizaje, Sí, las hoy pruebas vemos, PISA o las hoy vemos que de solamente matemática, de comprensión de texto van el siempre muy mal. 10% de los chicos que empiezan el primario terminan el secundario con los conocimientos adecuados de lengua y matemática. 10% es un número global de Argentina, pero cuando mirás las provincias del norte, Bajo. los números son de entre 3 y 4%. Lo mismo pasa en salud. Y sí, obviamente que pasa en salud. Entonces, yo creo que tanto la salud como la educación son herramientas muy importantes para igualar hacia arriba, ¿no? Que como país debiéramos intentar preservar para que el chico que nace en este tipo de lugares, como le tocó a mi papá en 1923, bueno, puedan tener las herramientas adecuadas para poder desarrollarse y que el lugar de nacimiento no te termine condicionando todo el desarrollo futuro de esos chicos, ¿no? Porque nosotros vemos chicos que no pueden leer el pizarrón porque no tienen un par de anteojos, o una mujer embarazada que no se pudo controlar y bueno, por lo que sea, y entonces el chico tiene algún problema cuando nace, y ya que entonces tenemos condiciones que hacen que el lugar donde nacemos nos genere una diferencia y una asimetría en las oportunidades fenomenal. Y yo creo que la pobreza tiene que ver con eso. La pobreza no es un condicionante económico, la pobreza son una gran cantidad de oportunidades perdidas, ¿no? Son las asimetrías. Cuando vos mirás la expectativa de vida y comparás la de la Ciudad de Buenos Aires con las de las provincias del norte, es una brecha muy amplia. E inclusive cuando comparás diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires, también la brecha es amplia. Entonces creo que tenemos que trabajar para que esas asimetrías no sean tales y para que tanto la salud como la educación sean herramientas que igualen para arriba, que nivelen para arriba y que no nivelen para abajo, porque hoy estamos teniendo ese problema, ¿no? Y estamos preguntándonos de qué manera Claro. nivelamos esta diferencia que tiene que ver con el código postal. Pero esa simetría, vos, Jorge, ¿crees que es algo reciente, es algo histórico? Vos hablabas hace un rato de el sistema de salud argentina, en el 48, cuando se recibió tu padre, era como de excelencia y eran muy reconocidos a nivel mundial. Bueno, ¿qué pasó de allá hasta hoy? ¿Cómo está el sistema de salud hoy? Digo, a nivel, la foto general de Argentina. Y si esas asimetrías con respecto a las provincias del norte o al interior se agrandaron o no. Mira, una comparación que a mí me llama mucho la atención es lo que pasa regionalmente. Cuando nos comparás Argentina con Brasil históricamente, y hay una referencia que es bastante clara, que fue la construcción del nuevo hospital de clínicas de principio desde la década del 70 aproximadamente. Argentina era líder indiscutible en Latinoamérica en salud, no había ninguna duda. A la par de la construcción del nuevo hospital de clínicas se construía el Albert Einstein en San Pablo. Y me tocó recorrer el Albert Einstein, y obviamente que conozco muy bien el hospital de clínicas, y la diferencia que hay en el desarrollo de infraestructura, de tecnología. Obviamente estamos hablando de una institución pública, institución privada, no hablo de eso, pero sí para dar un contexto temporal histórico adecuado. Y si hoy vas a ver lo que pasa en la medicina de San Pablo o en los lugares más relevantes de Brasil, Brasil compite con Estados Unidos en calidad, en infraestructura, en tecnología, en investigación, en desarrollo. Argentina ha quedado lamentablemente muy atrás. Y es un sector que en los últimos años, esto no hablo de 2, 3 años, últimas décadas, le ha costado mucho seguir ese ritmo de inversión, porque la medicina requiere mucha inversión en infraestructura, mucha inversión en tecnología, mucha inversión
en innovación, en desarrollo. Y bueno, evidentemente hemos quedado atrás, hemos quedado relegados. Y yo creo que hay que hacer una profunda autocrítica de eso y pensar de qué manera podemos recuperar ese liderazgo que sí requiere mucha inversión, porque las tecnologías son progresivamente cada vez más caras, ni que hablar de la industria farmacéutica, ¿no? Jorge, ahí vos hablaste de, no sé, en el impenetrable, hablaste de 250 kilómetros hasta llegar al asfalto, hablaste del hospital de clínicas. Aparentemente son cuestiones que tiene que ver el Estado, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado en términos de salud para el desarrollo? O sea, ¿qué visión tenés vos respecto de esta excelencia, respecto de la cobertura, respecto de llevar la atención primaria a cada uno de los pueblos del país? ¿Es el Estado el que tiene que asumir el rol completo o hay que buscar alguna otra herramienta? ¿O es un tema de eficiencia en el gasto también? Mirá, estás hablando con un médico, así que Pero tu visión, la mirada es obviamente muy, muy médica, pero sí yo creo que nosotros como país, vuelvo a lo que dije antes, debemos generar las condiciones, sobre todo pensando en los chicos, para que la salud y la educación sean herramientas que brinden mayor equidad, ¿no? Y la equidad tiene que ver con elevar la vara, no bajar la vara. Entonces, sí creo que tenemos que repensar un poco esa lógica de lo que está pasando, la gran heterogeneidad de las realidades en salud y en educación en el país. Hay lugares excepcionales y hay lugares en donde no se puede hacer un Papá Nicolau. Entonces, bueno, evidentemente algo está funcionando mal. Sí creo que el Estado debiera tener algún rol en esto. Es indudable que, a mi modo de ver, el Estado debe brindar las condiciones para generar esas equidades en salud, en educación, en seguridad. Eso me parece que es como muy, muy, muy central para la vida de las personas y para nuestro capital humano. O sea, sin el duda. capital humano es lo más importante que tiene un país. Sin Si duda. nosotros no podemos cuidar ese capital humano, es muy difícil que podamos proyectar un país desarrollado en el futuro. Ahí, Jorge, tocaste tres temas que salud, seguridad y educación, que son prestaciones básicas del Estado, pero que en cierto segmento de la sociedad la gente va y opta por el sistema privado, ¿no? Em, Yendo a eso, ¿cómo se financia el sistema de salud, el sistema privado, ¿no? Porque Mirá, la gente conoce realmente, sabe realmente lo que cuestan las cosas, es consciente lo de lo que primero paga la medicina moderna, lo digo, primero que habría que decir es que de 47 millones de personas de Argentina hay solamente cerca de 6 millones de personas que optan por un sistema de salud privado. Y ahí eso está bajo el paraguas de la ley de medicina prepaga, que hay un montón, ¿no? Empresas de medicina prepaga, que trabajan en conjunto con sanatorios privados, con centros de diagnóstico, con laboratorios, y que es un sector en donde además se incluyen médicos, enfermeras, técnicos, camilleros, personal, que si uno hace los números, aproximadamente en todo el sector de la salud en Argentina trabajan cerca de 1 millón de personas. De ese millón de personas, cerca de 600.000 están en el ámbito privado de la salud y 2/3 son mujeres. ¿Estás contando Este, ahí laboratorio o servicio? Cuando decís 1 millón las de... dos Las dos cosas. cosas. Las Bien. dos cosas. Em, o sea, solo 600.000 del millón trabajan en el sistema de salud privada. privado, sí. O sea que atienden a 6 millones de personas. O sea, las 41 millones de personas restantes se atienden con solamente 500.000 personas. No. Ahí hay una superposición muy importante. Yo hablé primero de lo que es el ámbito de la medicina prepaga, en donde están incluidas cerca de 6 millones de personas, y eso es lo que permite financiar una parte importante del resto del sistema, Ah, ok. que incluye clínicas privadas, sanatorios, centros de diagnóstico, consultorios particulares, médicos, enfermeras y demás. Muchas personas del ambiente de la seguridad social se atienden en esas mismas clínicas Ok, privadas. perfecto. Entonces, sabemos que más o menos el 60 o poco más, hasta el 70% de las personas de Argentina
se atienden en el sector privado de la salud, más allá de que la financiación sea solamente de esos 6 o 7 millones de personas. Perfecto. Y ahí una pregunta a ustedes que administran un sanatorio y también una prepaga. ¿Qué pasa con los medicamentos de alto costo? Bueno, los medicamentos de alto costo son un problema desde el punto de vista de la financiación, son un gran milagro para los pacientes que tienen enfermedades graves. Y bueno, acá creo que la discusión tiene que ver con cuál es la mejor estrategia para cada paciente en particular, ¿no? Analizando el contexto general que tiene que ver con el paciente y con la posibilidad del sistema de financiar eh, enfermedades oncológicas, enfermedades reumáticas, enfermedades oncohematológicas y demás. Es un punto central del sistema, porque si vos mirás el sistema en su conjunto, cerca del 30% del costo del sistema hoy se lo llevan los medicamentos. Hay una porción grande de eso que es el alto costo, pero esa proporción creció muchísimo en los últimos años. ¿Y eso tiene que ver con el envejecimiento poblacional? Tiene que ver con el envejecimiento, tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la innovación, con cuestiones que van a seguir creciendo prolongan la de acá vida. para adelante, por supuesto. Entonces estamos ante un problema serio en el contexto de un país que convive con realidades tan heterogéneas como la falta de agua potable, la falta de red cloacal, la enfermedad de Chagas, las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión y diabetes que no tienen adecuado control, el cáncer de cuello de útero que se controla o se pesquisa con un Papá Nicolau, que a veces nos cuesta llegar a cosas muy básicas, convive con la alta complejidad y los medicamentos de alto costo con una demanda financiera enorme. Entonces, creo que eso requiere una mesa de diálogo profundo para entender cuál es nuestra mirada como país respecto a estas nuevas tecnologías, nuevos desarrollos y entender de qué manera lo podemos financiar. Ahí, bueno, te centraste en algunas enfermedades o algunas problemáticas sanitarias que son, digamos, de atención primaria. Están viendo también que hay avance de temas de salud mental en centros urbanos. Yo para hacer, sin detenernos tanto, pero para hacer como un mapa o un paneo general de las principales problemáticas a nivel país Sí. que atentan en definitiva con el desarrollo. Lo que vos mencionás no es solamente un problema argentino, sino es un problema mundial. Es una de las principales preocupaciones de salud en el mundo, la salud mental. Y esto ocurre en todos los ámbitos, ¿no? En todo el abanico, desde en los contextos más pudientes hasta los contextos más carenciados, ¿no? Nosotros asistimos muchas veces, infinidad de veces, al acompañamiento de toda esta problemática en este tipo de comunidades tan alejadas y de tan bajos recursos, en donde muchas veces se suicidan adolescentes y tenemos como una epidemia muy importante de suicidio adolescente que sí que tiene que ver mucho con la gran disponibilidad de visibilizar en una pantalla todas las cosas a las cuales no podés acceder, ¿no? No hablo de cuestiones materiales, sino hablo de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de las personas, ¿no? Y ahí, bueno, ese es un punto crítico que todavía no hemos podido resolver. El mundo no ha podido resolver del todo y Argentina tampoco. Bien. Sí, y hay una pregunta relativa al capital humano, ¿no? ¿Cómo haces? Hablabas del problema de financiamiento, que siempre la sábana es corta. ¿Cómo haces para retener talento? Ese es un gran problema. ¿Cuáles son las líneas? Yo diría que hay dos líneas, ¿no? La primera tiene que ver con el propósito de lo que hacemos. Porque las personas, por supuesto que trabajan por dinero, pero no solamente trabajan por dinero, sino que trabajan por proyectos que los apasionen, que los movilicen, que les den ganas de levantarse a la mañana todos los días para dar un esfuerzo adicional, para salir del statu quo, para intentar crecer, para intentar no solamente crecer, sino crecer en conjunto, crecer en equipo. Entonces, el propósito es una clave muy importante. Y ese propósito está si la búsqueda tiene que ver con
el armado de equipos de trabajo, no las individualidades, y la búsqueda de la excelencia médica. La búsqueda de la excelencia médica no solamente en el paciente puntual y concreto con la mejor calidad posible, sino el acompañamiento y los procesos que hacen que ese paciente se pueda sentir mejor atendido. Entonces, ese es un punto clave. El segundo punto clave es la capacitación continua. Entonces, en los ámbitos de los médicos que están empezando en esta carrera de la profesión médica, de este recorrido de una residencia médica de alta complejidad, y después en los que ya tienen más experiencia, me parece que es muy importante estar presente ahí en cuanto que es capacitación y desarrollo permanente. Creo que esas son las dos llaves que permiten atraer talento, sobre todo el talento joven, que es lo que permite estar cambiando permanentemente, innovando permanentemente, donde de alguna manera eso es lo que da la llave del crecimiento futuro, ¿no? Está bueno, y ahí lo que vos decís del propósito es más que. El para qué es más que la plata, ¿no? A un punto. Aunque la plata no deja de ser Bueno, importante. a ver, las personas somos un conjunto de cosas, no los podemos mirar desde un solo ángulo. Entonces, por supuesto que hay una necesidad económica en el trabajo, en el desarrollo profesional, eso es obvio, pero no es lo único. Entonces, las personas nos sentimos mejor reconocidas si trabajamos en un equipo, nos sentimos más gratificados si podemos recibir capacitación, si podemos Claro. entender mejor cuáles son em, las cosas que se nos valoran desde la mirada de nuestros pacientes con una encuesta, por ejemplo, y podemos tener un ida y vuelta permanente en ese sentido. Podemos discutir un caso en un Ateneo y tener a los mejores referentes del país discutiendo ese mismo paciente que fue el paciente que vimos nosotros. Entonces, hay creo que toda una serie de cosas en las cuales tenemos que poner énfasis. Bueno, la investigación médica es otro punto central. La investigación médica en un país con un contexto tan adverso, que es lo que estamos describiendo, es cada vez más compleja, más difícil. Pero es una de las cosas que nos destaca como médicos, cuando podemos ir un pasito más allá y podemos hacer no solamente la parte asistencia médica, educación médica, sobre todo en el posgrado, e investigación clínica. Cuando podemos dar ese paso adicional, ese es un reconocimiento, sobre todo de pares, que es muy importante para los médicos en formación y para los médicos con experiencia también. Jorge, una de las cosas que nosotros resaltamos siempre en Matriz Productiva es la necesidad de generar espacios de generación, para la redundancia, de política pública o de mirada de articulación público-privada que se escape un poquito de la cuestión electoral política y que te permita tener una construcción de 10, 15, 20 años. Te voy a hacer una doble. Si puedes explicar brevemente cómo está hoy el sistema de salud, cómo está integrado, quiénes son los actores principales y cuál sería tu mirada en dónde están los key issues para atacar y para reconvertir, si hay que hacer una revolución y volar todo por el aire o hacer algún tipo de reforma más quirúrgica. Bueno, el sistema hoy está conformado primero por el Estado, ¿no? Por los hospitales públicos, en donde la responsabilidad operativa de la salud la tienen las jurisdicciones, las diferentes provincias, obviamente la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que existen hospitales públicos en cada una de esas jurisdicciones y el ministro de Salud de cada provincia es el responsable de lo que pasa en su jurisdicción. Eso por un lado. Después viene la cobertura de las obras sociales sindicales, como hablábamos hace un ratito, el PAMI, que tiene cerca de 5 millones de afiliados, IOMA, que debe tener cerca de 2 millones de afiliados. Eso se debe llevar unas 12 millones de personas o 15 aproximadamente. Y después hay cerca de 6 o quizá un poquito más millones de personas en el ámbito de la medicina privada, de las empresas de medicina prepaga. Más o menos así está distribuido el sistema. Entonces, cuando hablamos de la salud global, a mí en general me gusta más enfocarme en lo que pasa con la mayoría, ¿no? Que la mayoría en general está en el sector público. Y el que puede tener acceso a una cobertura de medicina prepaga en realidad está en otra discusión, digamos, ¿no?
Pero del otro lado están las personas que obviamente que no pueden tener acceso a pagar una cobertura de medicina prepaga, pero a veces tampoco tienen cosas mucho más básicas. Entonces no pueden ir a comprar el medicamento porque no le alcanza, o compran el medicamento o compran los útiles para el colegio de los chicos. Entonces, bueno, ahí hay un ítem muy importante que tiene que ver con la medicina o la salud federal, que evidentemente yo creo que no está funcionando como se pensó. Esta autonomía de las provincias, que si bien desde el concepto está muy bien, de alguna manera deja a algunas provincias un poco con pocas herramientas para lidiar con problemáticas extremadamente complejas, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un punto para trabajar, para analizar y para construir una cosa distinta, ¿no? Hoy lo que está pasando es que muchos pacientes se trasladan de una jurisdicción a otra Sí. para recibir atención. Y hay toda una discusión de los recursos, de si hay que Claro, poner prioridad para claro. Pero bueno, son personas en definitiva, ¿no? Entonces se trasladan porque tienen la necesidad para recibir atención médica. Y en general se trasladan cuando las enfermedades ya evolucionan. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la atención primaria de calidad? Que es lo que en definitiva nos permitiría tener un mediano plazo más adecuado. Me parece que ahí está la pregunta principal, porque nosotros, escúchame, si tenemos 1,5 millones de enfermos de Chagas, que seguimos siendo el país número 1 del mundo en enfermos de Chagas, si hay 6 millones de personas en Argentina sin agua potable, si hay cerca de 20 millones de personas en la Argentina sin red cloacal, si no somos capaces de hacer un Papa Nicolau, si no somos capaces de controlar a los hipertensos, a los diabéticos, las medidas preventivas de cáncer, hacer una mamografía a una mujer que tiene 40 años, las cosas más elementales. Primero discutamos eso. ¿Cómo vamos a hacer para resolver esa problemática más elemental de la medicina? Porque después está bien la alta complejidad, pero si no resolvemos lo básico, es muy difícil resolver lo otro. Y además, si no resolvés lo básico, vamos a tener cada vez más problemas. Digamos, el impacto de los alimentos en la salud de las personas, ¿no? Una temática que está muy de relevancia. ¿Y cómo impacta eso en las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión arterial y diabetes? Nombro hipertensión arterial y diabetes porque sabemos que un 10% de los adultos son diabéticos y 1/3 de los adultos son hipertensos. Fíjate la relevancia y el peso que tiene esto. Obviamente las enfermedades cardiovasculares atadas a la hipertensión y la diabetes son la primera causa de muerte en el mundo occidental. Y la segunda es el cáncer, por eso hablé de Papa Nicolau, mamografía y demás. Entonces, me parece que ahí hay mucho para trabajar. Yo te veo ahí con un diagnóstico bastante concreto y avanzado. Entonces voy a volver un poquito para atrás y te pregunto, ¿cuál sería un ámbito de discusión en el cual vos pudieras aportar este diagnóstico? Vos y otros actores, obviamente, relevantes de la industria de salud y otros técnicos u otros médicos que estén formados para tener esta mirada más de largo plazo, ¿no? No sé si ya lo han conversado con colegas o están empezando a charlarlo y a pensarlo. Mira, no sé cuál sería el ámbito, no estoy hablando, no estoy diciendo cosas que no se conozcan, estoy hablando de datos que son públicos. Perdóname, te interrumpo. No, te digo, para pensarlo en que eso se convierta al día de mañana en una política pública, o sea, porque de cualquier modo estamos yendo hacia eso, o que un actor privado lo resuelva de alguna otra manera, o de alguna forma ponerlo sobre la mesa y que todos tengan una fuerza relevante hacia el Sí, o futuro. si el privado crees vos que puede llegar a invertir para esa federalización que hablamos, digo. Hoy se concentra el Mirá, yo creo que 80% en el Buenos privado Aires. es muy importante porque, como te decía antes, cerca de un 60 o 70% de la atención médica se da en el ámbito privado. Claro. Entonces sí que es relevante. Pero la pregunta es cómo podemos desarrollar una política pública relacionada con la salud que no esté mirando el corto plazo, sino que esté mirando el mediano y el largo Exacto. plazo, ¿no? Porque tanto la salud como la educación se juegan en el mediano y sobre todo en el largo plazo. No puedes tener políticas públicas en estas dos vertientes mirando en 2 años no vamos a Claro. solucionar el problema. Entonces, el ámbito que vos planteás tiene más que ver con un ámbito de política pública estable a lo largo del tiempo, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Cómo generamos
las condiciones adecuadas y los consensos adecuados para que si hay un cambio de gobierno, la cosa siga adelante por el mismo carril, ¿no? En las cosas que creemos que como país son más relevantes para el cuidado de las próximas generaciones. El y trazo no para grueso. Claro. Sí, porque a veces cambia el gobierno y da la impresión de que todo... Y todo o bueno, empieza de vuelta sobre y todo es yo muy siempre difícil. veo el sistema de salud que se financia, el de alto costo, bueno, todos temas muy complejos que muchas veces el Estado es el gran financiador, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Sí, y ahí yo te doy una pregunta más personal, pero que tiene que ver con la pandemia. ¿Cómo la vivieron ustedes la pandemia como médicos y como dueños o empresarios? Había una asfixia financiera, me imagino, y también había una asfixia Sí, a mira, la nivel médico, pandemia que se fue ponían... un momento terrible de nuestras vidas, terrible, eh, por una carga de responsabilidad muy grande. Y te hablo de lo médico, ¿no? De las personas. Creo que envejecimos todos los que estuvimos ahí en esa primera línea de batalla, eh, sobre todo los equipos que estuvieron más en contacto con los enfermos, la terapia intensiva, la enfermería, este, infinidad de gente vinculada a la atención de ese grupo de pacientes. Lo hicieron con un enorme grado de heroísmo, que parece que pasó mucho tiempo y no pasó tanto. Y nosotros lo vimos como una gran responsabilidad y realmente la pasamos muy mal, en todo sentido. Fueron 2 años que nos envejecieron por lo menos 10. Che, te voy a traer algo de nuevo para el presente, con la mirada del futuro. Tocamos algunos temas de tecnología, pero ¿qué hacemos con la tecnología en salud? O sea, que hablaste un poco de inversión, ¿qué puede hacer el sector público? ¿Puede hacer algo? ¿No? Digamos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo de telemedicina como posibilidad de exportación o algún tipo de nueva forma de brindar el servicio? Eh, Mira, mi respuesta es más conceptual. Con las herramientas tecnológicas, si vos me decís qué hacemos, hay que usarlas. Tenemos que ser capaces de usarlas como una herramienta adicional para atender mejor a nuestros pacientes. Y eso por ahí tiene más que ver, si querés, con la inteligencia artificial, que hay cada vez herramientas más novedosas, más útiles, como un apoyo al médico para tomar mejores decisiones. Y esto lo vivimos nosotros estuvimos hace pocos días en el norte trabajando con 154 médicos. Y teníamos una aplicación de inteligencia artificial que en el medio del impenetrable nos permitía hacer diagnóstico de lesiones de piel. Y resecamos varias de ellas malignas gracias a esta herramienta, ¿no? Entonces, sí que la tecnología puede acercar también. No es que aleja, a veces aleja y a veces acerca. Entonces, tenemos que pensar de qué manera podemos usar la tecnología para acercarle salud, para generar más acceso. Y claro que la telemedicina es otra gran herramienta. No va a solucionar todos los problemas, porque vos muchas veces necesitas revisar un paciente, bueno, sacate la ropa, tocarle la panza, tomar la presión, ocultarlo, o sea, pero sí que acerca, sí que es una barrera que puede ser derrumbada con este tipo de herramientas, que ayuda, que nos va a poner más accesible la tecnología y las herramientas realmente de cuidado para poblaciones que no la tienen, y para los que la tienen creo que nos pueden ayudar a mejorar los procesos, a hacer diagnósticos más precisos, a hacer diagnósticos más rápidos. Sí que la tenemos que usar, por supuesto, con inteligencia y con prudencia, ¿no? podría contribuir, si querés, a cerrar la brecha de la federalización en términos de salud. Claro, claro que sí. Hay un ejemplo interesante que estuvimos viendo hace pocos meses que desarrolló El Salvador. El Salvador como país, El Salvador tiene cerca de 7 millones de habitantes y la política de El Salvador fue que la salud, la educación y la seguridad son los 3 ejes más importantes del gobierno, por supuesto la economía, ¿no? Em, pero entonces crearon un hub de telemedicina gratuito
para todo habitante de El Salvador. Mirá. Y pusieron a trabajar en ese hub una empresa de tecnología muy importante que hizo el desarrollo junto con el gobierno de El Salvador, con un grupo grande de médicos no muy entrenados, con un nivel de entrenamiento básico. Por supuesto, también después aparece una franja de especialistas muy, muy importantes y mucha inteligencia artificial que ayuda y colabora en el diagnóstico de los pacientes después de la consulta, cómo llegar a la receta, cómo hacerse la medicación gratuita y cómo hacerse los estudios gratuitos en todo el territorio de El Salvador. Me pareció súper interesante y me parece que ahí puede haber una llave para ir a copiar un modelo, ¿no? Jorge, ahí vos recién contaste que estuviste con 150 médicos que fueron al Impenetrable, no sé, dónde estuvieron. ¿Cómo nace eso de hacer esas giras sanitarias? Bueno, un poco nace con mi historia familiar y un poco mi experiencia de recorrer el interior del interior y tener alguna experiencia casual en la puna catamarqueña y de pensar con el telón de fondo del 2001, esto fue el año 2003, que con la crítica no se construye, que desde la tribuna no se construye, que si realmente uno quiere construir hay que remangarse y ponerse a hacer. Poco, mucho, no importa, pero en el ponerse a hacer yo creo que hay que ser muy claro en ponerse a hacer lo que uno sabe hacer, no lo que uno no sabe hacer. Entonces, el ponerse a hacer para nosotros fue decir, bueno, nosotros podemos colaborar con una cosa muy chiquita, y éramos 10 médicos en el 2005, que hicimos un viaje a un paraje rural que no tenía médicos y que pudimos dar asistencia a un grupo grande de pacientes. Pasaron 20 años, hoy somos un grupo de más de 600 médicos, Wow. hacemos 18 viajes por año, tenemos equipos de trabajo trabajando en 4 regiones del norte argentino, atendemos unas 25.000 consultas por año, realizamos cerca de 800 cirugías por año, algunas de ellas de alta complejidad las traemos a Buenos Aires y se terminan estudiando y operando aquí esos pacientes. Y trabajamos con otra cosa que es central, ¿no? Trabajamos con Ministerio de Salud de Nación, provincia, municipio, muy articuladamente. Trabajamos con otras organizaciones del sector social, otras fundaciones, Haciendo Camino, Monte Adentro, Aéreo. Trabajamos con empresas que nos financian, que nos ayudan, que nos apoyan. Es decir, la mirada de conjunto, de equipo de trabajo. No somos uno solo, somos un grupo grande de personas tratando de ayudar a otras personas, con diferencias políticas, muchísimas diferencias, pero con una cosa que nos une, que es esta cosmovisión, ¿no? De una mirada de pragmatismo puro, pensando en que hay oportunidades que nosotros tuvimos y que pues se las podemos dar a otro, ¿no? Y pensando en otra cosa que también es muy importante, que es esto que decía antes, nosotros hacemos lo que sabemos hacer, hacemos salud, nosotros no hacemos educación, no hacemos logística. Entonces traemos a otras organizaciones que hacen desnutrición infantil, oficios, educación, logística, y trabajamos todos juntos en red, ¿sí? Y de esa manera se permite articular una operación mucho más eficiente y mucho más elaborada en el sentido de que el chico desnutrido que pesquisó la gente Haciendo Camino, después lo ven nuestros pediatras, después se inserta en el proyecto educativo de otra organización, después la madre se inserta en otro proyecto productivo y así sucesivamente. Eso es lo virtuoso del trabajo en equipo, del trabajo en conjunto, de entender la problemática social con la amplitud que realmente tiene, que es gigantesca, en donde cada uno pueda desarrollar en profundidad la vertical de la cual tiene su expertise, pero en red con las otras problemáticas que son tan complejas que no permiten que un médico pueda resolver Claro. todo eso, ¿no? Contemos que estás hablando de la Fundación Cuerpo y Alma, Correcto. que viene trabajando entonces desde 2005. 5. Perfecto. 21 años. Wow, tremendo. Bueno, ya para ir terminando, yo te quiero preguntar ¿cómo te ves vos y cómo ves la situación de salud en 10 años? Obviamente si puedes aportar un enfoque en términos de desarrollo para el país y si crees que vamos a seguir dependiendo tanto de los vaivenes político-electorales o hay alguna posibilidad de una construcción más estable, ¿no? Bueno, quisiéramos que no. Me parece que
lo adecuado, lo deseable sería que podamos construir políticas en este sentido, sobre todo pensando en salud y educación, que sean de largo plazo. Si eso va a ocurrir o no, es imposible saberlo. Lo que sí creo que es muy importante tomar acá es esto de jugar el partido, ¿no? Jugar el partido en el metro cuadrado que te toque. Involucrarse. Y bueno, si a nosotros nos tocó vivir y nacer en este momento histórico del país, y bueno, nos tenemos que hacer cargo de lo que nos tocó y nos tenemos que hacer cargo de lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque si estamos todo el día criticando lo que pasa y tirando piedras de la tribuna, la cosa no va a cambiar. Entonces, el mensaje acá importante es, muchachos, acá no está todo perdido, acá se está jugando el partido, hay que jugarlo con el cuchillo entre los dientes, con la motosierra entre los dientes, pero para generar condiciones diferentes para los que vienen, ¿no? Porque nosotros vamos a pasar por acá y les va a tocar otra cosa a nuestra descendencia y le tenemos que dejar un país un poquito mejor que el que recibimos nosotros, ¿no? Me parece que esa es nuestra responsabilidad. Estemos en el lugar donde estemos, a algunos les toca más abajo, más arriba, en el medio, en el sector público, en el sector privado. Lo que sí está claro es que todos en forma individual no funciona. O sea, si nosotros no somos capaces de generar consenso, ideas razonables para el desarrollo, para el futuro y unirnos a trabajar en conjunto, y no va a funcionar. No hay manera que funcione. No funciona en un equipo de fútbol, menos va a funcionar en un país de 47 millones de personas. Coincido. Bueno, vamos cerrando. Entonces te agradecemos un montón por la visita. Ha sido muy, muy claro, también muy ilustrativo. Y nada, estaremos en contacto seguido. Un placer. Bueno, gracias, Jorge. Un placer estar con ustedes. Gracias.